a desarrollar el tema de los verboides en el área de comunicación y lenguaje. Empecemos conociendo pues básicamente a qué se refieren estos verboides. Los verboides, chicos, son formas no personales del verbo, es decir, que no están conjugados. Los verboides son tres: el infinitivo, el participio y el gerundio. Por sí solos, los verboides no expresan tiempos verbales, no expresan género, no expresan número, ni expresan el modo. Dentro de la oración gramatical, no actúan como verbos, sino que asumen la función de los adverbios cuando están en gerundio, asumen la función de sustantivos cuando están en infinitivo y asumen la función de adjetivos cuando están en participio. Recordemos ahora que es un verbo. El verbo en la oración gramatical es aquel que me expresa acción y movimiento. O podemos decir también que es el que me expresa qué es lo que está haciendo el sujeto, la acción que realiza el sujeto o el sustantivo. Ahora veamos que en algunas ocasiones usamos pues básicamente como sustantivo para nombrar. Por ejemplo, correr es bueno para la salud y cantar será lo mejor. Cuando lo expresamos como sustantivo, se llama infinitivo, ¿sí? Este sería pues básicamente el primer verboide, denominado el infinitivo. Es una forma verbal, básicamente. Se construye. ¿Cómo se construye el infinitivo? Al agregar la terminación ar, er, ir. Es el nombre de un verbo, ¿sí? Bueno, veamos básicamente ahora tenemos un ejercicio. Identifiquemos el infinitivo. Rápidamente ya sabemos que el infinitivo es aquel que tiene terminaciones ar, er, ir. El héroe sabe volar. Ayudar requiere sacrificios. Leer es una buena entretención. Veamos y cómo identificamos nosotros acá los infinitivos. Muy fácil. Recuérdese que un infinitivo se le agrega al final ar, er, ir. El primer infinitivo en la oración es el héroe sabe volar. El infinitivo es volar porque termina con ar. Ayudar requiere sacrificios. El infinitivo es ayudar porque termina en ar. Leer es una buena entretención. El infinitivo es leer porque termina con er. Y básicamente así podemos nosotros identificar los infinitivos. Ahora veamos una definición de qué es un infinitivo. Estos expresan el verbo en su versión original. Terminan en ar, er o ir. Su función en la oración es equivalente a la de un sustantivo. Entonces podemos decir que el infinitivo es igual a un sustantivo. Por ejemplo, soñar es gratis. También se pueden expresar de forma compuesta, funcionando como auxiliares y unidos en otros verbos. Por ejemplo, quiero estar enamorado. Soñar y estar son palabras que están en infinitivo. Bien, ahora también en ocasiones los usamos como adjetivo. Expresa cualidad del nombre, lo acompaña y también expresa el estado. Un ejemplo, el bibliotecario atento se ganó mi admiración. ¿Cómo se llama este adjetivo? Pues este adjetivo se llama de la forma participio, ¿sí? Entonces, anteriormente ya conocimos una forma, ahora estamos conociendo también la forma en participio. Luego vamos a completar nuestro ejercicio. Ahora conozcamos cómo se construye el participio. El participio se construye al agregar la terminación ado, ido, to, so y cho. Estas son las terminaciones con las cuales podemos identificar pues básicamente un verbo que esté en participio. Ahora veamos un ejemplo. Completemos cada ejercicio. El personaje Elec cumplió su palabra. ¿Cuál será la palabra que nos hace falta acá? Es to. La terminación to. El personaje electo cumplió su palabra. La palabra electo, pues básicamente se refiere a el modo participio. Los niños
satisfechos agradecieron la ayuda. La palabra satisfechos está escrita en participio. Ahora veamos una definición de qué son los participios. Estos expresan, chicos, el resultado de una acción finalizada. Estos terminan en ado, ido. Su función es equivalente a la de un adjetivo. Por ejemplo, el examen aprobado me salvó. Además, pueden utilizarse en tiempos compuestos, por ejemplo, estoy sentado. Bien, ahora hay otra forma de los verboides y es que también pueden estar en forma de adverbio, acompañando al verbo. Dice cómo sucede la acción. Ejemplo, los héroes están volando. Se llaman a estos, pues básicamente, que están en modo gerundio. ¿Cómo se construye el gerundio? Pues muy fácil. El gerundio se compone al agregar las terminaciones ando y endo. Hagamos un ejercicio. El ejercicio consiste en lo siguiente: escribir el gerundio caminando y comiendo. Sigo frutas y miel para tener energía. La palabra sería sigo comiendo frutas y miel para tener energía. Estoy caminando entre héroes. Básicamente, el gerundio, chicos, nos dice o nos da como referencia que podamos tomar en cuenta esto, de que sus terminaciones son ando y endo. Y pues básicamente de esta manera podemos identificar en qué forma está escrito. Si básicamente está en participio o está en gerundio. Bueno, ahora veamos acá. Los gerundios expresan una acción que aún no ha terminado, es decir, transmiten la idea de continuidad. Termina en ando si los verbos terminan en ar, o en endo si los verbos terminan en er o ir. Su función en la oración es equivalente a la de un adverbio. Por ejemplo, vamos caminando. Además puede ir acompañado del verbo estar, para expresar una acción que lleva adelante en paralelo con otra. Por ejemplo, están llegando los invitados. Bueno, ahora conozcamos pues básicamente algunos ejemplos de palabras que están en participio, en infinitivo y en gerundio. En participio tenemos las siguientes: aceptado, colgado, comido, corrido, definido, desesperanzado, destruido y dibujado. ¿Cuáles son las terminaciones acá en el participio? Ado, ido, to, so y cho. En el infinitivo tenemos algunos ejemplos: aprender, amar, bailar, compartir, desperezar, discutir, empezar y emprender. ¿Cuáles son las terminaciones en esta forma verbal? Ar, er, ir. En el gerundio tenemos estos ejemplos: arreglando, caminando, comprando, conociendo, escribiendo, estando, estudiando y exponiendo. ¿Cuáles son las terminaciones en el gerundio? Ando y endo. Tenemos también otros ejemplos: dicho, esperado, expandido, finalizado, hablado, huido, manchado, partido, pintado, plantado. Recuérdese que acá las terminaciones son ado, ido, to, so y cho. También tenemos escoger, estacionar, explicar, expresar, hablar, leer, reemplazar, reír, repartir, responder. ¿Cuáles son las terminaciones aquí? Ar, er, oír. Habiendo, lavando, mirando, negando, opinando, paseando, peleando, repartiendo, resumiendo, rompiendo. ¿Cuáles son las terminaciones acá? Ando y endo. Bueno, ahora tenemos algunas oraciones con verboides. Recuérdese que los verboides son 3: infinitivo, participio y gerundio. Tenemos estas oraciones, prestemos atención. Cuando llegué a casa, cuando llegué a casa, el almuerzo ya estaba preparado. La palabra
preparado es un verboide y está escrito pues básicamente en participio. ¿Cómo termina? Termina en ado. Me gusta leer en la playa. Este verboide es infinitivo porque termina en er. Cuando la policía llegó al banco, el ladrón ya había huido. La palabra huido es un verboide en participio porque tiene terminación ido. Con todo lo que has estudiado, el examen será pan comido. Acá tenemos dos palabras en verboides, estudiado y comido. La palabra estudiado está en participio porque tiene terminación ado. Comido también está en participio porque tiene terminación ido. Otra oración. Siempre quise aprender a cantar ópera. La palabra aprender y cantar son verboides. Aprender está en infinitivo y cantar también está en infinitivo. Aprender termina con er y cantar termina con ar. Este cuarto antes estaba pintado de verde manzana. La palabra pintado está escrita pues básicamente con la terminación ado, que quiere decir que es un participio y que es un verboide. Me cuesta mucho hablar en público. La palabra hablar es un infinitivo porque tiene terminación ar. Tardaron tantos meses en responderle desde la universidad que ya está absolutamente desesperanzado. La palabra desesperanzado es un verboide y está en participio porque tiene terminación ado. Así es como podemos identificar nosotros dentro de las oraciones los verboides, participio, infinitivo y gerundio. Tenemos otros ejemplos, por supuesto, de oraciones con verboides. Esto es con el propósito de que usted vaya familiarizándose en cuanto a este tema. Una vez finalizado el curso, podrás rendir el examen. La palabra finalizado y rendir son verboides. En este caso, la palabra finalizado, pues básicamente tiene terminación ado y la palabra rendir tiene terminación ir. Uno es participio y el otro es infinitivo. Es muy importante enseñarles a los niños a compartir. La palabra enseñarles y compartir están escritas ambas en infinitivo. Estaba en el garaje de su casa arreglando la bicicleta. La palabra arreglando es un verboide porque tiene terminación ando y esta terminación me dice que es gerundio. Cuando estaba paseando a mi perro, me acordé que tenía que llamar. La palabra paseando está en gerundio porque tiene terminación ando. Bailar tango es más fácil de lo que parece. La palabra bailar es un verboide y está en infinitivo porque tiene terminación ar. El artista ya había dibujado los bocetos de su obra. La palabra dibujado es un verboide, es participio porque tiene terminación ado. Reír es muy bueno para la salud. La palabra reír es un verboide infinitivo porque termina en ir. El pantalón estaba colgado abajo del saco, por eso no lo encontraba. La palabra colgado es un verboide participio porque tiene terminación ado. Siempre es difícil partir de casa. Este es un infinitivo. La palabra partir es infinitivo porque termina con ir. Y pues básicamente así es como conocemos los tres tipos o las tres formas de los verboides. Participio, infinitivo y gerundio. Y lo que debemos de tomar en cuenta en esto, chicos, es cuáles son las terminaciones de cada uno de ellos para que podamos, pues básicamente nosotros conocer cuál sería, pues en este caso, la forma en que se está expresando este verboide, ¿sí? Recuérdese que el verboide son formas no personales del verbo. Repito, los verboides son formas no personales del verbo. ¿Y cuáles son?
Infinitivo, participio y gerundio. Debemos de tomar en cuenta cuáles son las terminaciones o cómo se construyen para poderlos identificar dentro de las oraciones gramaticales.